Entonces, el tema que vamos a abordar ahora en esta oportunidad va a ser resistencia y contrarrevolución cultural, ¿ok? Vamos a estar viendo algunos conceptos de esto y también vamos a estar viendo sobre todo algunas alternativas para poder, digamos, nosotros hacer de tal manera donde podamos proteger, defender la familia, ¿ok? Por supuesto, respetando siempre los principios, practicando siempre los valores, ¿ya? Y de esa manera ver también cómo nosotros podemos realmente hacer algo por mejorar nuestra sociedad, nuestra cultura, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de resistencia, eh, nos referimos al aguante, a soportar, ¿no? A perseverar, ¿ya? Esta palabra viene del latín resistentia, muy parecido, ¿no? A la resistencia, ¿ok? Entonces es la capacidad de oponerse a alguna fuerza o actividad opuesta y contraria a tus ideales, a tus principios, a tus hábitos, ¿ok? A tus costumbres. Entonces, cuando hablamos de resistir, también tenemos que entender, ¿no? No es que siempre tenemos un ataque, una fuerza contraria y siempre aguantamos, ¿no? Y hacemos el rol como a veces se malinterpreta en nuestra cultura cristiana o católica más concretamente, de que si te golpean una mejilla, dale la otra, ¿no? Obviamente que hay ahí un símbolo, no es que literalmente te golpea literalmente una mejilla y le vas a dar la otra. Tienes que hacer algo para defenderte, ¿no? Algo para por lo menos no ser golpeado. Entonces vamos a ver acá cuáles son esos ataques en esta revolución cultural que estamos viviendo hoy en día en el siglo XXI y también conociendo eso, recién podemos ver la capacidad de resistir y contrarrestar, ¿no? O sea, hacer la contrarrevolución, ¿ok? Entonces queda claro acá la palabra resistencia, ¿no? Que tiene que ver con el aguante, la perseverancia, ¿ok? Y cuando hablamos de revolución, esta palabra viene del latín revolution o revolvere, ¿no? Que significa dar vuelta, ¿ok? Volcar o dar vuelta a algo, ¿ya? Entonces, igual, por ejemplo, revolver, de ahí viene la palabra del arma que se usa, el revólver, ¿no? La pistola, el revólver, ¿no? Porque da muchas vueltas donde están las balas, por ejemplo, ¿no? Da muchas vueltas, muchas revoluciones, ¿ok? Entonces, y cuando hablamos de cultura, en la antigua Grecia, allá por el siglo VIII, se refería a esta palabra, viene también del latín cultos, cultivo, se refería al cultivo de los campos, de la agricultura, ¿ya? Y también se refería a realizar cultos a los dioses que protegían y cuidaban esos cultivos, ¿ok? Y al transcurrir del tiempo va cambiando, y ya después la gente ya va hablando de, sobre todo por ejemplo, los filósofos, ¿no? Platón, Aristóteles ya van hablando de cultivar personas, de ser una persona culta. Y hay una persona culta es la persona que cultiva su espíritu, su alma, su conocimiento, ¿ya? Y por lo tanto hoy en día la palabra cultura se lo puede conocer como el conjunto de creencias, conjunto de saberes, conjunto de hábitos, costumbres y tradiciones, ¿ok? Y tiene que ver con todo el hacer diario de las personas, ¿no? En el arte, en el deporte, todo lo que hacemos es cultura. ¿Estamos? Entonces, entendiendo esas dos palabras, tanto revolución como cultura, podemos decir que revolución cultural significa volcar o dar vuelta al orden natural y común de las cosas establecidas y constituidas en una determinada sociedad. Quiere decir que, por ejemplo, ¿no? De que si nosotros vivimos esta cultura occidental cristiana, ya sean católicos o evangélicos, la mayoría, por supuesto que en muchos países son países laicos, ¿no? Y que tenemos ya nuestros hábitos definidos, que en algunos, por supuesto, hay que mejorarlo, ¿no? Pero que te quieran como dar vuelta a todo eso es como que tú estás acostumbrado a caminar con los pies, ¿no? Estás parado, ¿no? Y de repente es como que quieren hacerte dar vuelta, literalmente sería que camines con la cabeza o con las manos y los pies arriba, ¿no? Obviamente que haciendo alguna gimnasia podemos hacer eso momentáneamente, pero no podemos vivir así, ¿ya? Entonces, cuando se refiere a esto de la revolución cultural en estos tiempos, ¿no? No es una revolución violenta, a pesar que estamos viendo, ¿no? En tiempos que todavía hay guerras, es increíble, ¿no? En este pleno siglo XXI. Todavía estamos viendo guerras, ¿no? Por ejemplo, en el Medio Oriente, estamos viendo guerras entre Rusia y Ucrania, ¿no? Aún la maldad de las personas, de líderes gobernantes, está latente, ¿no? En general está latente en todos, pero se manifiesta en diferentes territorios, en diferentes personas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de revolución cultural, eso, ¿no? Se quiere dar vuelta a tus costumbres, a tus hábitos, pero acá vamos a ver que esta revolución cultural
Ya a diferencia de las revoluciones antiguas como la Revolución Francesa, donde se puso de moda la guillotina para decapitar a la persona que no esté de acuerdo con la revolución, para decapitar a la persona que simpatice con el rey Luis XVI, con su familia, o que simpaticen con el clero, ¿no? Porque habían tres estados en esos tiempos, por ejemplo, ¿no? Donde era el clero, los religiosos, el rey, y después estaba, ¿no? El estado de los burgueses, que donde hacían partes comerciantes, campesinos, etcétera. Y muchas veces, digamos, no se ponían de acuerdo y ahí no hay, hay conflictos políticos, social y es una revolución violenta. Tanto así que muchos dicen, ¿no? Que las calles eran como ríos de sangre. Y llega un tiempo que se persigue a la gente religiosa, se lo decapita, se lo mata y es terrible. Lo mismo pasa en la revolución de bolchevique, ¿no? Hay mucha muerte, mucha sangre. Lo mismo pasa también en la revolución cultural china, ¿ya? Entonces, en estos tiempos vamos a ver que hay algunos filósofos, ¿no? Sobre todo, vamos a ver Antonio Gramsci, un filósofo italiano, que él analiza, ¿no? La filosofía de Carlos Marx y él se da cuenta, dice, ¿no? De que se puede la gente rebelar contra esta revolución y no todo el tiempo va a vivir oprimido. Entonces es mejor esta revolución, llevarlo a otro terreno donde la gente libremente decida, en otras palabras, decida como ser esclavo por sí mismo, ¿no? Y es por eso que van a ir a las urnas, a las elecciones, y de esa manera van a llegar a tomar el poder ya no por las armas, ya no por la violencia, ¿ya? Y hoy en día eso se puede ver sobre todo en gobiernos del socialismo del siglo XXI, ¿ya? Donde están realmente cambiando, modificando muchas cosas, ¿no? Y prácticamente quieren borrar todo lo anterior, como si todo lo anterior fuera malo, ¿ya? Típico, ¿no? Como Mao Zedong, por ejemplo, ¿no? Cuando tomó el poder, hizo destruir las bibliotecas, los monumentos, cambiar los nombres a las calles, inclusive dicen, ¿no? Que hasta cambiar al revés el semáforo, rojo era para pasar y verde para quedarse quieto. O sea, cambiar todo, dar vuelta, ¿no? Revolver, volcar, voltear la situación, ¿ok? Entonces, cuando hablamos entonces de contrarrevolución cultural, ¿ya? Esta palabra surge en el siglo XVII por el filósofo francés Joseph de Maistre. Por supuesto que hay otros también que dicen que fueron primero y demás cosas, ¿no? Y está también acompañando a esta palabra la contrarrevolución, la persona contrarrevolucionario o revolucionaria, que es la persona que se oponía a esta revolución francesa o estas revoluciones violentas, ¿ok? Y cuando hablamos entonces de contrarrevolución, nos referimos a oponernos, ¿no? Acompañado con la resistencia que vimos hace rato, ¿no? Como resistir y oponerse a esos cambios provocados por la revolución, ¿ok? O sea, la contrarrevolución intenta revertir o restaurar los cambios o resultados que ha causado la revolución. ¿Estamos? Entonces, pero no es que vamos a esperar que se cambie todo, ¿no? Que se malogre todo para hacer una contrarrevolución, ¿ya? Es como, por ejemplo, ¿no? Si queremos, digamos, tener una juventud sana, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a dar charlas de concientización, hacer actividades para que los jóvenes eviten entrar en los vicios. Porque si esperamos que todo entre en los vicios, es mucho más difícil sacarlos de ahí, ¿ya? Inviertes más tiempo, más energía, más recursos y es mucho más difícil. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos el foco de dónde es lo que hoy en día la revolución cultural quiere como degradar al ser humano, quiere malograr la familia, todo eso, entonces no podemos esperar y resistir solamente, sino que ya podemos ir haciendo una contrarrevolución para poder revertir la situación, ¿no? Y sobre todo prevenir ciertas cosas, ¿ok? Entonces, contrarrevolución cultural significa eso, ¿ok? Y a medida que vamos nosotros conociendo qué es, dónde es, cómo se propaga esta revolución cultural, entonces mejor podemos aplicar la contrarrevolución cultural. ¿Ok? Entonces, esta revolución cultural en estos tiempos se está manifestando con grupos feministas, por ejemplo, ¿ya? Y que comienza prácticamente en un sentido, por ejemplo, en el siglo XVII, si no me equivoco, XVI, hay manifestaciones de mujeres que están pidiendo el derecho al voto, a la educación, que está bien, pero poco a poco van apareciendo otro grupo más extremo, ¿no? Y ya, por ejemplo, por los 70, los 80 están dando sus primeros pasos y vamos a ver que quieren aplicar de alguna manera lo que Carlos Marx aplicó o su filosofía fue aplicada sobre todo por Lenin y otros tipos, ¿no? Donde esta revolución es violenta
y donde sobre todo, ¿no? La revolución marxista es como que el proletariado contra el capitalista, ¿ya? Los empleados versus los dueños. Hay una dialéctica, o sea, una, una lucha violenta, eso es la dialéctica, ¿ok? Y hoy en día acá está viendo esto en el ámbito de la familia, y hay sobre todo una revolución o una dialéctica entre la mujer versus hombre, ¿ok? Y aparecen grupos, ¿no? Que luchan contra el patriarcado, ni una menos. Por supuesto que nadie quiere que haya feminicidio, ¿ya? Pero este grupo va a un extremo, tanto así, ¿no? Que cuando llega a ser apoyados por gobiernos, mayormente del socialismo del siglo XXI y mayormente acá en América Latina, porque ya han aprobado en otros países, ¿no? Y el resultado es un desastre que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, cuando es inyectado, ¿no? Por el poder político, económico, por más que esto sea algo ilógico, algo antiético, ¿no? Algo que va en contra de la naturaleza, igual toma terreno y avanza, ¿ok? Entonces, vamos a ver nosotros que hay nuevos ejes o nuevos terrenos donde la nueva izquierda, muchos analistas políticos dicen que hay como se está formando una nueva izquierda que está apoyando a esta revolución feminista que utiliza un arma para llevar adelante su plan, que es la ideología de género, ¿ok? Entonces, nosotros, para los que por primera vez están acá, ¿no? La ideología de género tiene que ver con, es un conjunto de ideas ya filosófica que tiene que ver con la sexualidad, donde la persona, de acuerdo a su autopercepción, define o decide ser lo que autopercibe. Digamos, si se autopercibe, si una chica o María se autopercibe Mario, entonces quiere que haya leyes y que la gente lo llame como Mario. ¿Ya? Y no importa si eso no se comprueba con la ciencia, con la naturaleza, si va en contra de los principios, etcétera, no importa eso, ¿ya? Entonces tiene que ver con la autopercepción de la persona, donde se cambia prácticamente el verbo ser, ¿no? Yo soy, por el verbo sentir, ¿ya? Yo me siento. Esta palabra género quiere reemplazar al hombre y a la mujer, ¿ya? O sea, en vez de decir hombre, de un género, ¿ya? Y al final atenta contra la identidad. Es otro tema esto en realidad, ideología de género, pero vamos a ver acá cuáles son esos nuevos ejes donde esta revolución cultural feminista utilizando la ideología de género está tomando terreno, ¿ok? Entonces, uno es en el área de supremacismo feminista, donde hay un grupo de mujeres extremistas. Supremacismo quiere decir superior, ¿no? Que se creen superior a otros, ¿no? Y en nombre de liberar a las mujeres, vamos a luchar contra el patriarcado y se pone en discusión ya quién es la cabeza de la familia, ¿no? Y te meten en la idea de que la mujer es una esclava y que no debe tener hijos, que por culpa del hijo no puede trabajar y así, ¿no? Entonces, y realmente lo toman al ser humano como al hombre como un enemigo, ¿ya? Entonces, este es un área. Otra es el supremacismo de LGTBQI, o sea, lesbiana, gay, transexual, travesti, ¿no? Bisexual. Y hay un signo más, ¿ya? Donde las Naciones Unidas, si no me equivoco, el 2016-17 ha aprobado como 120 géneros más. Y ahí hay unos nombres que cuando comencé a estudiar y analizar me dio vuelta a mi cabeza, ¿no? Hay unos nombres raros de ahí de hipersexual, plurisexual, de infiel pero con el permiso del otro y por ahí. Y uno de los últimos de eso es que han sacado hoy en día, que en Canadá lo proclama inclusive el presidente de Canadá, el dos espíritu, ¿no? Que dice que la persona a veces se autopercibe que es hombre porque siente un espíritu de hombre y a veces siente un espíritu de una mujer. Y le ponen todavía ahí la bandera del LGTB, del arcoíris, ¿no? De varios colores, que en realidad eso también prácticamente quieren como adueñarse de los colores de la naturaleza, ¿no? Para justificar que eso es bueno y que es natural, cuando no lo es, ¿no? Y ahí también ponen como dos plumas de indio, ¿no? Eso pueden ver también ustedes en YouTube, pueden ver, ¿no? Acerca del dos espíritus, ¿no? Es lo que han agregado de último, pero ahí hay como 120 géneros, o sea, ya va desapareciendo la palabra masculino o femenino, ¿ok? Y bueno, pues anteriormente, ¿no? Pensábamos que todo normal, que bueno, ya gay, lesbiana, ok, pero esto sigue y sigue y no para, ¿ya? No para y no para, y lo peor es que no conforme con lo que son, ellos quieren que nosotros también entremos a esa frecuencia, pero como no pueden, sobre todo con nosotros las personas mayores que ya tenemos una cosmovisión clara de vida, nuestros principios, nuestros valores, entonces estos atacan a algo tan precioso que son los niños. Como son inocentes, entonces comienzan ahí
adoctrinar y hacer cursos para ellos, y por orden del gobierno, por ley, etcétera, ¿ok? Entonces el otro es el supremacismo de los negros que más se da en Estados Unidos, ¿no? Donde hay manifestaciones y se victimizan y realmente entran en una situación donde se victimizan y quieren como hacer notar, ¿no? De que son siempre maltratados, que aquí, que allá, ¿ya? Y cuando de repente hay algún problema que un policía mató a un negro, todo uno revuelto, que está mal, por supuesto, pero no dicen nada, por ejemplo, cuántos miles y millones de la comunidad afroamericana o negros son más utilizados, por ejemplo, en la situación de los abortos, por ejemplo, ¿ya? Ahí no dicen nada y son miles y millones de niños que están muriendo en esa situación, ¿no? Y bueno, eso es otro tema y un tema un poquito delicado porque hoy en día en algunos países hasta te prohíben usar la palabra aborto, ¿ok? Entonces, el otro punto, el otro área de terreno que esta nueva izquierda apoyando a la ideología de género está tomando terreno es como en la supremacía indigenista que es más fuerte en América Latina. Hay ciertos lugares que nos hacen creer que los indígenas han sido oprimidos, esclavizados por 500 años, ¿no? Y Evo Morales hizo cambiar, por ejemplo, el nombre de la República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia porque somos mayoría indígena y hay 33 naciones de lengua nativa, la mayoría indígena y demás cosas, y se han metido eso a la cabeza. Y eso como resultado está dando de que hay mucho más odio y mucho más racismo, ¿no? Porque cuando vas de repente a alguna comunidad de ellos y ellos te ven que no eres como indígena, comienzan ya a rondarte, a castigarte, ¿no? Y te dan con su látigo, ¿no? Entonces, complicada la situación, pero la realidad es que eso es una teoría que ellos utilizan para aferrarse al poder. Porque la realidad en Bolivia, por ejemplo, es que 14-15% es indígena, ¿ya? Otro 15%, entre comillas, digamos, los blanquitos. Pero el resto, 70%, somos mestizos. ¿Ok? No somos como una nación indígena, ¿ya? Entonces somos mestizos, inclusive el mismo expresidente Evo Morales no es un indígena 100%. Juan Evo Morales Aima, ¿ya? El apellido Morales no es indígena, su segundo apellido sí lo es, Aima, ¿ok? Es un mestizo, pero él quiere hacer creer como el único presidente indígena de Bolivia, inclusive se opuso, ¿no? Para que el que en su gobierno era canciller, David Choquehuanca, que ahora es vicepresidente del país, sea el candidato a presidente por celos y envidia de querer él figuretear y quedarse como el único presidente indígena de Bolivia, ¿no? Y les ha metido eso mucho a la cabeza y dentro de eso, ¿no? Algunos hábitos y costumbres para querer como que todo Bolivia haga eso, ¿no? Entonces, un poquito complicado, ¿no? Y cuando esto pues le inyectan dinero y pagan programas, ¿no? En televisión, compran canales de televisión, radios, periódicos y meten todo esto, va quedando, ¿no? Y al final llegas a creerte que realmente todos somos así, ¿no? Y para mí, ¿no? Y para muchos de personas de conciencia, la humanidad somos una sola raza, ¿ya? Somos una familia, ¿ok? Y es lo que propaga la Family Peace Association con su programa Unidos por la Familia, una familia bajo Dios para las personas creyentes, ¿no? O una familia bajo el verdadero amor, o una familia bajo los principios universales, ¿ok? Entonces, es otra rama que esta revolución cultural ha tomado en América Latina y a través de ello los mal usan a estas personas, ¿ya? Por ejemplo, en Bolivia se compró un satélite invirtiendo millones de dinero, un satélite chino Tupac Katari, con la idea, durante el gobierno de Evo Morales, con la idea de que los campesinos van a tener internet gratis. ¿Ya? Van a tener internet gratis, se nacionalizó Entel también para que el teléfono sea mucho más barato para los campesinos, bla, 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 bla. Mentira. Se ha podido ver claramente esto en tiempos de pandemia, por ejemplo, no funcionó eso. Por eso se tuvo que suspender las clases, como en otros países también de América del Sur, ¿ya? No funcionó. Y hoy en día se está viendo poco a poco que en realidad ese satélite lo vienen usando más bien para el control de los narcos, de las drogas y demás cosas, ¿no? Y un poco complicada la situación. ¿Ok? Entonces, esto es un punto que ellos están tomando para aferrarse al poder y una vez que llegan al poder no quieren soltar y cambian la constitución y cambian esto, etcétera, ¿ya? Otro punto que están tomando también con algunas ONGs es sobre el supremacismo ecologista, animalista, ambientalista, ¿ya? Donde aparecen grupos de activistas que para ellos salvar un animalito es más importante que salvar a un niño, ¿ya? Y dentro de estos grupos son gente que promueven el aborto, promueven la eutanasia. Hay muchas cosas, ¿no? Que dentro por supuesto, de una persona íntegra, una persona de fe, una persona con principios y valores, no cabe, ¿ya?
pero están utilizando esto del ambiente, todo esto acá, para poder de alguna manera lograr esa revolución cultural y cambiar ciertos hábitos en nombre del medio ambiente. Pero en la realidad, cuando tú haces actividades, porque tengo la experiencia de haber participado, de hecho, tenemos un programa de liderazgo que también hacemos actividades ambientales, pero con educación basada en principios y valores, ¿no? Y hemos podido ver, ¿no? Estas personas a veces cuando hacen alguna actividad van a limpiar un lugarcito, una playa por acá, y después se largan de juerga y dejan contaminado peor de lo que estaba, ¿no? Entonces, complicada la situación, ¿ok? Entonces, este grupo de personas lo ven al ser humano como un virus contaminante y por eso le han metido a la cabeza a muchas personas, muchos jóvenes sobre todo, que hoy en día tener hijos es contaminar el ambiente, ¿ya? Y hay algunos gobiernos que apoyan a esto y el índice de natalidad está bajando, ¿no? Y al final, digamos, ¿no? Al final el ser humano puede desaparecer con esta situación, ¿ok? Entonces, estos son algunos de estos ejes o campos donde están tomando fuerza esta revolución cultural, apoyados mayormente por gobiernos de izquierda del socialismo siglo XXI, ¿ok? No quiere decir que el lado de la derecha o centro derecha, porque hoy en día, por último, ya no sabe qué es derecha o izquierda, total, la gente política aún mayormente quiere llegar al poder, tomar el poder y desde ahí primero cumplir sus deseos excesivos o prematuros y si sobra algo de recursos hacer algo por el pueblo, sobre todo en América Latina. ¿Ok? En ambos lados está la situación. En el otro lado, no es que también lo apoyen, hay gente que también está, pero de alguna manera un poco más lento tal vez, ¿ya? Entonces esto es un poco más abierto, con más fuerza y así, ¿ok? Entonces, ¿dónde ataca esta ideología de género? Esto se va a ampliar en otro tema, solo yo les voy a mencionar en algunos puntos que están atacando, ¿ya? Uno es el área de la educación. Quieren cambiar los manuales de educación, hacen cursos y talleres para profesores de cómo tratar o educar para ir cambiando el estereotipo a los niños, para que ellos decidan a una cierta edad si quieren seguir siendo, en el caso de las niñas, niña o cambiar a niño o viceversa, ¿no? Esa es una área y donde los países que se han aplicado esto es terrible, ¿ya? España se aplica esto, Argentina se estaba aplicando esto, Canadá, horrible la situación, ¿ok? Otro es el área de la comunicación, toman medios de comunicación, ¿ya? Y hoy en día hay estudios que dicen que la comunicación está en manos de unas 7 u 8 transnacionales, tal vez unas 5 de Estados Unidos y otras de otros lugares, y que aquí invierten mucho dinero. Detrás de esto hay gente que invierte mucho dinero, empresarios, ONG, ¿ya? Que nadie los eligió para que los represente, pero que ellos quieren manejar esto dentro de una agenda globalista, ¿ya? Que quieren tener el control político-económico, ¿no? Y dentro de ello meter esta situación para poder realmente destruir al ser humano, porque el resultado es eso. ¿Ok? Entonces, si no me creen, vean ustedes los videos, por ejemplo, que dan estos artífices de la batalla cultural como Agustín Laje, Pablo Muñoz, Miklos Luca, ¿no? Entre otros, que están explicando con más detalle, más profundidad todo esto que está pasando en estos tiempos, ¿ok? Entonces, área de la comunicación y dentro de esa área de la comunicación están pues promoviendo, ¿no? Estaba viendo unos reportajes, por ejemplo, de que en España ponen programas, ¿no? Por último, ya 80-90% de los programas de televisión con programas de LGTB, ¿ya? Y ponen una serie o algún documental o farándula donde el artista de esa serie o el principal personaje de esa serie es un gay o una lesbiana, ¿no? Y lo muestran como un modelo o una modelo y aparentemente es muy inteligente, ¿no? Y lo ponen ahí al rol más pésimo de tonto, de estúpido que haga el papá o el varón, ¿no? Y donde lo muestran a la mujer que es la superheroína, la más buenita, y obviamente eso poco a poco va metiéndole a la cabeza de los niños, ¿no? De que los hombres después tienen el concepto de que son machistas, ¿no? Y solo las mujeres son las buenas, ¿ok? Entonces van tomando esto y a través del área de la comunicación también van cambiando en nombre de la inclusión el lenguaje, ¿no? Y van cambiando y metiéndole, ya no somos los niños y las niñas, sino que también hay un término intermedio, les niñes, ¿ya? Ya no son las chicas o los chicos, sino son les chiques, ¿ok? Entonces ya no puedes contar con tus amigos y amigas, sino que también tienes que tener de por medio los amigues, ¿ok? Y le van metiendo estas cositas en nombre de la inclusión. Y si tú no quieres aceptar esto y practicar esto, entonces eres un homofóbico, eres un racista, eres un discriminador. Y con eso te van callando, te van silenciando y la gente se está quedando callada, no quiere decir nada porque por miedo a que le digan homofóbico y demás cosas, ¿no? Una vez por mi pueblo voy y visito a un amigo, ¿no? Que siempre desde el colegio era el gordo y le hablo en el mercado, ¿no? Hola gordo, ¿qué tal tanto tiempo?
Y una señora, ¡ah! Joven, me dice, usted es gordofóbico, ¿no? ¿Por qué? Le digo, ¿cómo le va a decir gordo a su amigo? No, pero sí es mi amigo desde niño, pero no debe decirle eso. Y para no discutir con la señora, ya también, señora, disculpe. Y mi amigo se ríe, ¿no? Ni él, digamos, se molesta, pero la otra señora ya saca, ¿no? Su situación. ¿Por qué? Porque seguramente ya estuvo viendo y escuchando estas cosas y le quedó, ¿no? Y le quedó como algo de que no tiene que ser así, ¿no? Igual después, ¿no? Otro día encuentro a mi amigo el flaco, flaco, y un señor por ahí, oiga, usted es flacofóbico, o sea, odia a los flacos. No, caramba. Y se encontraba al chato, chatofóbico. Se encontraba al largo, largofóbico. Y al final, por último, o sea, ya no puedes decirle estas chapas sobre nombre a tus amigos, que es algo común que desde colegio uno se maneja, ¿no? Entonces, esa es la situación. En un sentido, digamos, ¿no? Pareciera que está bien que nos corrijan porque es mejor hablarle de su nombre, ¿no? Pero de acuerdo al grado de confianza, amistad que tú creas con la persona, ¿no? Tú puedes hablarle como le dicen en Perú, su chapa o su sobrenombre. ¿Cuál es el problema? ¿Ok? Pero a través de eso te quieren hacer notar que eres un racista, eres un homofóbico, eres el malvado. ¿Ok? Entonces, otra área de ataque, la estructura familiar, se pone en discusión la autoridad parental. ¿Ok? Donde dicen, no, que el hombre no puede ser que sea la cabeza de la familia, ¿por qué? Y también no puede ser que la mamá siempre tenga hijos, se quede a educar a los hijos y por eso no tiene opción de trabajo, no tiene libertad y es un caos. ¿Ok? El otro punto que están atacando es en el área del cristianismo, ¿ya? Y más que todo, ¿no? No es tanto, bueno, están en realidad en todas las religiones, pero a un principio, ¿no? Sobre todo en estos del socialismo siglo XXI, te llaman, te dicen, vamos a trabajar juntos, te van endulzando, ¿no? Y una vez que toman el poder, después te van atacando y te van queriendo sacar. Si no, analicen la situación de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Cómo ha quedado la situación ahí, mismo Venezuela, ¿no? Estamos ahí, Argentina, acá en Bolivia también, ¿no? Entonces, el punto está de que esto están causando una confusión en la fe de los jóvenes, de las personas, ¿no? Están queriendo cambiar algunas cosas, cambiar la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión cristiana es Dios, los principios, Jesucristo, ¿no? La familia, las personas y después, por supuesto, está, ¿no? La naturaleza y demás cosas. Y esto están queriendo volcar estas cosas, sobre todo los grupos, por ejemplo, ecologistas quieren poner la naturaleza por encima del ser humano, que una planta tiene mayor valor que un ser humano, que un animalito tiene mayor valor que un ser humano, y por eso para ellos salvar a qué sé yo, a un gato, a un perro, vale más que salvar a su propia especie, que es el ser humano. Y es algo ilógico. Quien no puede trabajar y sacrificarse para salvar su propia especie, ¿cómo puede decir que puede salvar otras especies? ¿No? Es algo confuso. Y acá, hablando en este punto del área de cristianismo, ellos están, en nombre de la inclusión, cambiando contenidos de la Biblia. En Amazonas ya hay Biblias inclusivas, ¿no? La teología queer, por ejemplo, pueden ver en inglés, en español, ya hay a la venta. Y lamentablemente hay algunos sacerdotes que se han cambiado para ese lado, ¿no? Y están ayudando, como ellos tienen más conocimiento, están ayudando a redactar esto y distorsionando algunas cosas, de que inclusive por ahí dicen que Jesús tenía tendencia a ser gay y que por ahí algunos de sus discípulos eran gay, por eso más andaba con ellos, con los más de confianza, como Juan, Santiago y Pedro. Están distorsionando todo eso, ¿ok? Y se están metiendo, y hay iglesias que le están abriendo las puertas, le están abriendo las puertas, ¿no? Y se están infiltrando, ¿ok? Entonces, y por otro lado, hay países donde aprueban leyes para esto, ¿no? Entonces, pastor o sacerdote que no quiera casar a dos hombres, ¿no? O sea, del mismo sexo o dos mujeres, entonces también por ley son penalizados hasta ir a la cárcel, ¿ok? Entonces, la otra área es que en la área legislativa, en algunos países están queriendo cambiar la constitución, ¿no? Piden asamblea constituyente, y por en medio están metiendo estas cosas, ¿ya? Están metiendo estas cosas y a través de ello quieren callarnos, quieren cambiar leyes para que si nosotros, por decir esta palabra, entonces, él es un racista, un odiador, va a ir a la cárcel. ¿Ok? Esa es la situación. Entonces está en peligro nuestra libertad, ¿ok? Está en peligro nuestra soberanía, porque modificar la constitución política, ¿ya? Entonces está bien, ¿no? Que hay algunas cositas que hay que modificar, pero si a veces no podemos ni cumplir las leyes que ya están establecidas ahí, ¿no? Ni podemos cumplir eso y quieren culpar que por culpa de esa constitución hay el mal, que por culpa de esta constitución es la corrupción. ¿No? Entonces, en realidad, ¿no? El cambio tiene que ser en la actitud de la persona, más allá de que sea derecha o izquierda,
¿Qué actitud tiene para poder gobernar? Si decidió gobernar un país, significa que tiene la actitud, la capacidad de servir a ese país y no servirse del país, ¿no? Si decidió ser el rector de esa universidad y lo apoyaron para eso, es para que sirva y atienda las necesidades de esa universidad, llámese de los profesores, de los estudiantes, los trabajadores que hay ahí adentro, ¿no? Y mejorar la calidad de esa universidad, ¿ok? Entonces, esa es la situación. Entonces, vamos a ver acá en qué se fundamenta esta y cómo justifican el ataque que están haciendo esta ideología de género dentro de esta revolución cultural. Y conociendo este fundamento, entonces podemos aplicar la contrarrevolución, ¿ok? Entonces, una de sus fundamentos o justificación es que el ser humano no nace hombre o mujer. Eso es algo que puede decidir, ¿ya? Uno decide ser hombre o mujer y a través de la cultura uno puede decidir si es hombre o mujer, ¿ya? Y esto se basa Hay una filósofa francesa de nombre Simone de Beauvoir en su libro llamado Segundo Sexo. Ahí está esto y muchas otras cosas ilógicas que puedes encontrar. Y entonces dice, "Ah, caramba, ¿cómo así que uno no decide nacer? ¿Quién de ustedes decidió nacer hombre o mujer? A ver, hay cosas en la vida que no decidimos, ¿ya? Hay cosas que por principio de la naturaleza se nos da y simplemente es aceptar y mejorar eso que se nos da, ¿ya? Por ejemplo, yo no decidí nacer hombre, ¿ya? Ni mis padres decidieron, tal vez en su deseo profundo sí, pero al final, para los creyentes, Dios decide, ¿ya? O para los que dicen que la madre naturaleza decide, ¿no? Decidió, pero ahora lo que me corresponde es a mí asumir un rol, una responsabilidad de comportarme como tal, de vivir como tal, o sea, como hombre, y morir dentro de esos principios que me ha dado Dios, ¿no? Para poder yo mantener esa identidad de hombre. Yo no decidí, ¿ok? Yo no decidí tampoco mi nacionalidad. Yo no decidí nacer en Bolivia, ¿no? Si me hubiera tocado de elegir, viendo ahora la situación que está en estos últimos 15, 20 años, te lo juro que no prefería nacer en otro país. Pero me tocó nacer ahí, punto. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la realidad de mi país? Es otra cosa. Y ahí es que a través de mis principios, mis valores, mis buenos hábitos, yo puedo mejorar la situación por tener esa nacionalidad. ¿Ok? Esa es la situación. O sea, el tema de identidad es otro tema que manejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que la identidad es dada, ¿ya? Es dada, pero es también como en un sentido mejorada por la cultura, los hábitos. Entonces, para ello, ¿no? Yo nací hombre y ahora me debo comportar y actuar en ese rol que me corresponde. ¿Por qué tengo que abandonar mi posición de hombre para cumplir un rol que no me corresponde? ¿Ok? Ojo, no malinterprete, no quiere decir que por ser hombre no voy a cocinar, no voy a lavar, no voy a planchar, eso es otra cosa. Estamos hablando de la esencia de la persona, ¿ya? Y aún así, aunque me autoperciba Natalie, digamos, ¿no? Me autopercibo Natalie, hola chicos, chicas, y ustedes me tienen que tratar como Natalie. ¿Y por qué ustedes tienen que tratarme como Natalie si ustedes ven que no soy realmente Natalie? ¿No? Aunque yo diga ser, la realidad es que si me hago un análisis, una prueba de ADN, ¿no? Voy a seguir siendo hombre. ¿Ok? Así me haga injertar yo unos senos acá y unas nalgas matadoras, por ahí unas curvas poderosas, cabello y, chicas, me hacen un análisis, sigo siendo hombre, porque mi esencia, mi diseño es de hombre. ¿Ok? Hasta la manera de pensar de mi cerebro está configurado para hacer algunas cosas que solo me corresponde hacer dentro de la identidad de ser un hombre. ¿Ok? Entonces, pero esto más adelante voy a mostrar en la contrarrevolución cómo se puede contrarrestar esto, ¿ya? Hay muchas cosas que nosotros no decidimos, ¿ya? Por ejemplo, nadie decidió que el sol nazca por el oriente. Y estos tipos seguramente, ¿no? Nada raro se les va. Hay personas, ¿no? Que dicen que culpan a la biología, que por culpa de la biología los trans no pueden tener hijos. Hay un tipo que aparece por ahí que demandó a su padre, a su madre, porque lo tuvo sin su consentimiento. Hay varios casos, ¿no? En tema de identidad voy a poner esos casos ahí, ¿ok? Entonces esto es algo ilógico y lo voy a demostrar en la contrarrevolución después que voy a mostrar. Otro dice la sexualidad es polimorfa, o sea, cambia, puedes hacerlo de diferente forma con quien quieras, como quieras, y eso va hasta lo transgeneracional, que inclusive ellos abiertamente en su manual de contrasexualidad que tienen, porque tienen un manual ellos para poder adiestrar o adoctrinar a los niños, a las personas, ahí dicen, ¿no? De que inclusive transgeneracional, o sea, que pueden tener entre padres e hijos, entre nietos y abuelos.
está también sexualidad transespecie, o sea, puedes tenerlo con animales, ¿ok? Y puede, por eso para ellos no les importa, ¿no? Hacer un trío, intercambiar uno contra 100, contra, no sé, horrible, terrible, ¿ok? Entonces, y dentro de ellos van destruyéndose nada raro que dentro de poco estos grupos de personas así digan que ya no solamente el sexo, o sea, no por la parte reproductora del ser humano, o sea, va, ya de hecho, ¿no? Practican por el ano, nada raro que me digan, no, también por la oreja va a ser y por el oído, o sea, por cada hueco que haya en el cuerpo van a querer hacerlo, terrible, ¿ok? Otro punto, ¿no? De que ellos fundamentan sus ataques diciendo que el matrimonio y la maternidad son intrínsecamente opresivos, ¿ya? Que el hombre es muy astuto, por eso han creado inclusive, ¿no? En su manual de contrasexualidad, diciendo que hay que prohibir por ley el romanticismo, porque ahí es donde el hombre astuto engaña a la mujer, lo conquista y después lo esclaviza, llevándolo al matrimonio, lo vuelve su esclava y cuando tienes hijos es aún más esclava todavía. Y yo digo, caramba, ¿cómo las mujeres son tan tontas que se dejan convencer y para quedarse como esclava? ¿Acaso no es algo de mutuo acuerdo? ¿Acaso no hay un propósito por el cual deciden establecer una relación y enamorarse? ¿No? Pero así va la situación, ¿ok? Otro punto, la familia natural heterosexual es un invento obsoleto, ¿ya? Y nosotros, dicen ellos, ¿no? Con el manual de contrasexualidad vamos a reformar eso, ¿no? Vamos a construir matrimonios de diferentes, no solamente ya entre hombres y mujeres, también se va hasta lo transespecie, porque la diversidad es lo más correcto. Y en nombre de la diversidad, de nombre de la inclusión, se nos está disparando esto a una situación realmente increíble, ilógica, ya anticientífica, antinatural, ¿ok? Otro punto, la violencia es unidireccional. Ellos justifican sus ataques, ¿no? Diciendo que la violencia es unidireccional, o sea, viene solamente del hombre. Y el punto 6, ¿no? El hombre es el problema, el hombre es el machista, es como dice, hay una parte que dice que por esencia es malo, o sea, inclusive ya digamos de que antes de que nazca el hombre ya es malo ya está destinado para ser malo, ¿ok? Y la mujer es la víctima, y por eso es como pone la dialéctica, ¿no? Mujer contra hombre. Antes la revolución marxista era, ¿no? Obreros versus patrones versus capitalistas, los que tenían el capital, ¿no? Los dueños empresarios, etcétera. Ahora quieren poner a la mujer como la víctima, ¿no? Y el hombre es el malo, ¿ok? Entonces, hay estos 6 puntos que ellos tienen como fundamento para justificar su ataque, ¿no? Y aquí en la contrarrevolución, ¿no? Y desfundamentación de esto, el primer punto dice, no, no se nace hombre o mujer, pero si uno analiza los principios de la dualidad, que son principios de la misma naturaleza, vemos que todo está en par, ¿ya? Todo está en par. Una partícula, que es la cosa más pequeñita, si tú lo divides, ¿no? Está positivo o negativo. Los átomos están conformados por protón y electrón, las moléculas por catión y anión, y hasta ahí va todo lo que es el reino mineral, ¿no? El reino vegetal también, estambre, pistilo. En el reino animal, de acuerdo a las especies, macho y hembra. Y el ser humano también, hombre o mujer. No hay un tercero. No hay. Científicamente no hay. Y por acá nos meten, no, no, pero que los hermafroditas, ¿no? Entonces, realmente es algo ilógico. Con este principio de la dualidad, que estos temas también que se dan dentro de los principios universales que explicamos nosotros, se puede ampliar esto en otro taller, ¿no? Pero con esto tú puedes mostrar por qué esto es científico también, ¿no? Y también, inclusive, si quieren, para las personas más creyentes que leen la Biblia, también está en la Biblia, ¿no? En el Génesis 1:27, que muestra acá, por ejemplo, ¿no? Aquí creación, masculinidad, feminidad, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que Dios creó hombre y mujer. No creó, no creó un Adán, un adámico y una Eva o un Evaristo. Dios creó hombre y mujer, ¿ok? Esto está en el principio de la Biblia, Génesis 1:27, en el primer libro de la Biblia. Y también en el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús hablaba de esto, pues dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo, de modo que ya no son dos, sino un solo ser, ¿ok? Está hablando de una dualidad, hombre y mujer, ¿no? Que por medio del amor verdadero, ¿no? Entonces se unirán uno solo, o sea, se refiere a matrimonio, ¿no? Y de ahí continuará la vida, el linaje, el legado, los hijos, ¿ok? Entonces eso también está no solamente en el antiguo, está en el nuevo. Y también hay palabras, por ejemplo, de uno de los líderes de la Iglesia Católica en la historia de Juan Pablo II, que está hablando de esta dualidad, ¿no? Por tiempo voy a leer solo lo de naranja, por ejemplo, dice, ¿no? Nosotros, dice, ¿no? Divino constituye el modelo del nosotros todo, de aquel nosotros
que está en lo humano formado por el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza divina, ¿no? O sea, él está hablando de esta dualidad de hombre y mujer, ¿ok? Entonces, con esto, ¿no? Se puede mostrar, esto es como la contrarrevolución al primer fundamento que ellos tienen, ¿no? De que no se nace hombre o mujer, uno decide, uno se hace, culturalmente se hace. Por eso estamos hablando de revolución cultural, ¿no? En la cultura andina muestro esto, ¿no? Como soy boliviano, vivo en Perú, trabajo con muchos jóvenes, ¿no? También está esto en los principios de la cultura andina, ¿no? Del par, de la dualidad, ¿ya? No es un invento, una construcción social, ¿no? Estos son principios de la misma naturaleza, ¿ya? Y quien va en contra de la naturaleza se autodestruye. Cualquiera que vaya en contra de la ley gravedad y diga, no, eso es relativo, no puede ser y salta de tal piso, autopercibiéndose Superman, pucha, va a caer abajo, pues y va a quedar Supermancito, se va a quedar quieto, igual al hospital o al cementerio. Otro de sus fundamentos que estábamos viendo, ¿no? La sexualidad es polimorfa, el matrimonio y la maternidad son intrínsecamente opresivos. Bueno, para ellos será, pues como se ve en la imagen, todo un caos, un desastre, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que hablar a nuestros niños, a nuestros hijos, dependiendo de la edad que tienen, ¿no? Acerca de lo importante que es la sexualidad con una educación sexual basada en principios y valores, ¿no? Porque estas personas, el punto está de que ven alguna familia disfuncional, alguna pareja o padres de familia con algún mal hábito, con algún vicio que le pegó tal vez a la mamá, ¿no? Y ahí es que quieren ellos entrar y van a querer consolar a la mujer que fue víctima y lo animan para que lo denuncie, ¿no? Y o si ven al niño que está llorando o triste por esa situación de papá y mamá y ahí se apega, le dan cariñito, lo miman y después le dicen, no, no, es que esto es así porque es machismo y tú no tienes que ser así, le van cambiando y llevándolo para después transformarlo a que sea un gay, ¿no? O que sea un transespecie como hoy en día se está viendo y eso es otro tema que tengo más adelante en la parte de identidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que realmente hablar de lo importante que es esto, ¿no? El sexo no es solamente una satisfacción física y que algunos, ¿no? Lo toman ya como una guerra entre un hombre y una mujer o lujuria. El sexo es algo precioso, algo sagrado que Dios nos ha dado para poder alcanzar la felicidad plena, ¿no? Y por lo tanto esto tiene su momento, su tiempo, no es nomás tú decidas a la hora que te dé la gana y demás cosas, ¿no? Por eso tenemos que orientar bien a nuestros niños, a nuestros hijos, de lo peligroso que puede ser la pornografía, de lo peligroso que puede ser tener una relación sexual a temprana edad, un embarazo prematuro, una enfermedad, un SIDA, etcétera, ¿no? Entonces, el sexo es conciencia, es amor, es vida, es linaje, linaje porque de ahí no continúa nuestro legado, nuestro apellido, ¿no? Es compromiso, es responsabilidad, ¿no? Por supuesto, también es placer, ¿no? Entonces, y esto, ¿no? Entonces, si está dado dentro del matrimonio con un propósito de construir una familia, por supuesto, ¿no? Entonces es la herramienta entre comillas, ¿no? Más poderosa que Dios nos ha dado para alcanzar la felicidad plena, que es el propósito de nuestra existencia, ¿ok? Todos vivimos para experimentar alegría y felicidad, pero no una alegría pasajera momentánea que después se transforma en trauma, en dolor, sufrimiento, como muchos matrimonios lo hay, ¿no? Que se casan para ser felices y todo eso, pero como no hay un propósito claro, no hay una educación referente a esto, una preparación previa, entonces esta es la situación, ¿ok? Tenemos que hablar de una educación sexual con principios, con valores, ¿no? Donde hay un orden, donde hay responsabilidades. No es nomás hacerlo con quien te dé la gana y como se ve en la foto del otro lado, ¿ok? Entonces, y hablar también de la importancia del matrimonio, ¿ya? El matrimonio no es solamente un compromiso entre dos personas, hay un componente, debe haber un propósito para ello, ¿no? Y hay roles que cumplir dentro de ello, y por ejemplo acá, ¿no? El marido no solamente es el marido, sino que también cumple el rol a veces de amigo, ¿no? Por ejemplo, cuando es soltero está con los amigos charlando, pero ahora hay que cumplir más roles, está con el esposo, y a veces el esposo ese amigo cumple ese rol, ¿no? A veces el esposo es como papá aconsejándole algunas cosas cuando hay una dificultad, algún conflicto en la pareja y hace ese rol. Y también a veces el marido pide consejo en ciertas cosas a su esposa, ¿no? Como un hijo, ¿ya? Hace el rol a veces como hermano mayor para orientarlo en algunas cosas o como hermano mayor, menor pidiendo orientación. Y lo mismo pasa con la esposa. Y en la familia, ¿no? En general, así en la familia, por más de que haya alguna familia disfuncional, ¿no? Por algún conflicto, algún problema, que hay, se le rebeló el hijo contra el padre, digamos, ¿no? Rebeldes, supuestoso. Y por causa de eso se divorciaron, se demandaron, y el papá, por ser rebelde, le quitó el apellido a su hijo.
Es raro ver eso, ¿no? Bueno, hay de todo en esta sociedad, ¿no? Pero por decirte, de 100 casos habrá pues un hito por ahí, no sé, ¿no? ¿Ya? Y, igual, ¿no? Entre hermanos, el hermano mayor abusa del menor y por causa de eso le declara la guerra al hermano menor, le hace un juicio y se hace quitar el apellido o ya no quiere ser su hermano. No, hay, ¿no? A través del diálogo, a través de mediadores, sea el papá, el tío, el padrino, el abuelito, entra a ser un mediador ahí para solucionar ese conflicto y la familia continúa, aunque no perfecta, pero continúa. No hay esos divorcios. ¿Pero por qué hay tanto divorcio en nuestra familia, en nuestra cultura, sobre todo cristiana? Es porque no hemos entendido el verdadero propósito del matrimonio. Porque lo hacemos centrado en que me gusta, yo te gusto, ¿no? Y no vemos un propósito del por qué, ¿no? Y no vemos cómo alimentamos esa relación respetando los principios de ética moral sobre todo e incorporando ciertos valores que fortalezcan esa relación. O sea, en otras palabras, no hay una preparación previa para eso. Y es por eso que el índice de divorcio es muy elevado en nuestra cultura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer eso como contrarrevolución? Preparar a nuestros jóvenes, orientar en esa parte. Y esa parte es la parte más importante en la vida. Imagínense ustedes a los que están acá conectados como padres de familia. Ustedes le pusieron a su hijo al mejor colegio, la mejor universidad, le compraron la mejor ropa de marca, le dieron la mejor alimentación, se graduaron por excelente. Por ejemplo, en Puno, donde yo estoy, no hay muchos voluntarios que te estudian dos carreras paralelas y terminan esa, inclusive ya van por la maestría, el doctorado, son muy estudiosos, ¿no? Pero si no lo orientas en esta parte, ¿no? Y solo se casa porque le gustó la chica o viceversa, y nada de los principios y los valores de por medio, ¿acaso le va a salvar su título de ingeniero o de médico de un divorcio, de que su cónyuge le sea fiel, por ejemplo? Como soy ingeniero, mi esposa me va a ser fiel 100%. O la esposa puede decir, no, como soy médica, mi esposo por eso es que va a ser fiel y por eso vamos a tener buenos hijos. ¿Eso garantiza? No garantiza. No garantiza. Y por eso igual gente con estudio, sin estudio, igual se divorcia. ¿Por qué? Porque no ha comprendido el verdadero significado del matrimonio y ahí hay que fortalecer esa educación como una contrarrevolución para estas personas que quieren cambiar esto, ¿no? De que mejor es casarse entre hombres por eso, o entre mujeres, o hoy en día los matrimonios transgeneracionales, transespecies, es terrible, ¿ok? Entonces hay estos roles, ¿ya? Pero ¿cuánto hemos entendido de esto? Si entendiéramos esto, es como que al divorciarme, caramba, no me estoy divorciando solamente de ella, sino que también es como divorciarme de mi familia completa. No puede ser. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hay que fortalecer, hay que hacer taller, hay que orientar a nuestros jóvenes para que en un futuro puedan realmente formar un lindo matrimonio y una linda familia. ¿Ok? Entonces, por otro punto, ¿no? Dar la educación afectiva, ¿no? Sexual a los niños, estuve hablando un poco de esto, voy a fortalecer esa parte, ¿no? Dar seguridad moral e intelectual sobre la sexualidad humana como proyecto de felicidad personal, ¿no? Hacer entender lo precioso que es eso que tenemos, ¿no? Y que eso tiene su momento, su tiempo cuando hay una madurez mental, emocional, física, ¿ok? Enseñarle también a los niños, estuve hablando también esto, ¿no? De los riesgos de mirar pornografía, porque eso se convierte en una energía interna que después no te sacas de la cabeza eso y eso va y va generando una energía hasta que después, tanto mirar pornografía, parece que el chico, ¿no? O la chica ya quiere ser los actores de esa película, ¿no? Y cuando ven una persona parecida al que vieron la película, se le activa eso y ya quieren ya tener relación. Y hoy en día, donde se aprueban estas leyes de ideología de género, te dicen que puedes tenerlo a la edad que sea. Estaba viendo la otra vez un amigo de Chile, me envió, ¿no? Un documento que habían entrado los drag queen, los profesores de drag queen, ¿no? Que comienzan esto desde el 2006 si no me equivoco, a hacer talleres así en las escuelas. Y a niños de 8 9 años, dije, darle clase cómo puede haber una masturbación satisfactoria, tomar vaselina, echarle salivita y a las niñas también con su dedito o pelándole una banana. Horrible. ¿Ah? Entonces ellos lo ven esa parte en realidad como no le dan el valor, no le dan el valor que tiene eso que es tan importante para poder realmente lograr la alegría y la felicidad dentro del amor verdadero, dentro de los principios y características que rigen el amor verdadero, que es otro tema también para hablar, ¿ok? Tercero, amar su libertad, aunque tengan errores, digamos como padres nosotros, ¿no? Aunque tengan errores tal vez nuestros hijos, ¿no? Entonces, igual tenemos que realmente nosotros, a través del esfuerzo, del amor, del sacrificio por ello, ¿no? Llega un momento en que ellos son conscientes, ¿no? Y al final se darán cuenta que de esa forma son más felices. Yo les digo esto, ¿no? Porque en los países que han aplicado esto, ¿no? Después que han llegado a una cierta madurez, han cumplido su mayor edad, hay muchos jóvenes que han querido volver a su estado natural y ya a veces no han podido y algunos se han quitado la vida, ¿no? Pero ellos no muestran los resultados
que ocasiona esta revolución cultural con ideología de género que le meten en la cabeza que puedes cambiarte de sexo, cuando en realidad no existe el cambio de sexo. Existen trasplantes, operaciones, y que después tenés que estar inyectándote hormonas todo el tiempo, y eso es, detrás de eso lucran muchas compañías, muchos empresarios, muchas farmacéuticas, ¿no? Que están lucrando con el dolor y el sufrimiento de otro. Pero ellos no muestran el resultado de eso. ¿No? Claro, ¿no? Hoy en día hasta las redes sociales están tomadas por eso, ¿no? Por ese tipo de gente, han llegado a ocupar los cargos más elevados, hasta en la ONU se han metido, hasta en la Unión Europea se han metido, y desde ahí quieren aplicar estas ideologías, ¿no? Y por ley, y que si no aplicas esta ley, entonces no te hago este préstamo, y están analizando los países qué debilidad tienen, y como dicen, ¿no? Por el dinero baila el mono, entonces hay autoridades, presidentes o parlamentarios que por dinero están aceptando poco a poco meter estas leyes, ¿no? Para meter esta ideología en la educación de los países, ¿ok? Entonces, otro punto que ellos no justifican, que la familia natural heterosexual es un invento obsoleto, ¿no? Que eso es una construcción social y que nosotros vamos a desconstruir eso porque la mujer sale perdiendo en desventaja, que es esclavizada, ¿no? Y bueno, pues la respuesta o la contrarrevolución es que hay que mostrar que la familia es la escuela del amor donde uno aprende o fortalece la relación de amor filial, primeramente, ¿no? Recibiendo el amor, el cariño de papá y mamá. Lo ideal sería, ¿no? Papá y mamá, sabemos que hay familias disfuncionales, que a veces el papá irresponsable abandona a la mujer, o viceversa, hay casos también, pero eso ellos no van a decir, ¿no? Siempre van a acusar que el papá es el problema, ¿no? Ahí aprendemos a relacionarnos como hermanos, a fortalecer el amor fraternal en un orden, hay un orden de amor, ¿ya? Y con ese fundamento, cuando yo cumplo el rol de hijo o hija, en caso de las mujeres, ¿no? Cumplo el rol también como hermano mayor o menor, con ese fundamento, más tu estudio académico, universitario, todo eso, entonces hay una base, un fundamento para pasar a una etapa del amor conyugal, y junto con la persona que decidí compartir mi vida, voy a desarrollar un corazón paternal educando lindos hijos, ya buenos hijos, ¿ok? El problema es, como no hay una orientación, no digo no hay literalmente, ¿no? Hay, pero muy poco tal vez, ¿ya? Entonces, y esto tenemos que nosotros en la familia aprenderlo, porque no vamos a ir a la universidad a aprender de esto, aunque haya tal vez algún catedrático especializado que puede dar algunos tips, genial, ¿no? Pero esto está en la familia. La familia es la escuela del amor donde nosotros nos nutrimos, donde aprendemos ciertos modales, ciertas costumbres para comportarnos mejor en la sociedad, ¿ok? Y si mantenemos este orden, ¿ya? Entonces vamos a lograr a disminuir el índice de divorcio, de niños abandonados, de adolescentes involucrados en las drogas, etcétera. Porque donde hay amor, afecto en una familia, no hay ninguna necesidad de salir a buscar el cigarro, la marihuana, las bebidas alcohólicas afuera. Si el 80% de las personas que se quedan como drogadictos o alcohólicos anónimos vienen de familia disfuncional porque no recibieron la calidad y cantidad de amor de uno de los dos, o a veces de ninguno de ellos, ¿ya? Y ese punto lo toman estos lobbies de LGTB para acusar que el matrimonio heterosexual o la familia tradicional no funciona, bla, 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 ¿no? Pero no es así, ¿ya? No es que todos los padres somos irresponsables, todos los padres o madres somos irresponsables, somos infieles, no educamos a nuestros hijos. Hay familias que sí, pero no es todo. ¿Y qué tenemos que hacer? Fortalecer a esa familia que le faltan estos componentes, con educación del carácter, educación de principios de valores, talleres de padres, talleres para los niños sobre la importancia de la familia, etcétera. ¿Ok? Y bueno, pues cuando hay una alteración de este orden, obviamente hay un caos, ¿no? Hay muchos jóvenes que deciden casarse sin antes cumplir el rol de hijo o de hermano, ¿no? Y es como que, imagínense, esto es una casa, ¿no? Amor filial es el cimiento de una casa, amor fraternal las paredes, ¿no? Amor conyugal el techo, y el amor paternal ya los vidrios, las ventanas, la cerámica, la pintura, la parte decorativa, ¿no? Entonces, si tú no haces un buen cimiento, ¿cómo quieres que te dure la casa? Viene un pequeño sismo, un huracán, un viento, un temblor de 3 grados, aunque sea, y ya se va a partir y ya se va a caer. Pero si tú has fortalecido bien esa parte, ¿no? Es amor filial, la buena relación con tus padres, ¿no? El amor fraternal con tus hermanos, si no tienes hermanos, están los primos, a veces están los amigos también ahí, se incluye, ¿no? Entonces, es más garantizado que tu relación de novio, de esposo, esposa va a funcionar mejor, ¿ya? El problema es que estamos haciendo un desorden, es como un niño de primaria, ya quiere irse a la universidad, por más que sea inteligente, va a tener problemas en la universidad, ¿ok? Saltarte de primaria o del jardín, ya quieres irte a la universidad, ¿no? Peligroso. Y es lo que está pasando en nuestra sociedad. No cumplimos como hijos en casa o como hermanos, ¿no?
o como buenos amigos responsables y nos vamos a enamorarnos y casarnos y dónde hay que firmar y me caso y qué importa y si no me acepta me salgo de la casa, total, yo la amo, bla, 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 en nombre de que yo la amo, que nos amamos, punto, no se metan en mi vida, bla, bla, bla. Y después 1 o 2 años los problemas y ahí vuelve, papá, mamá, ¿será que puedo hablar contigo? Sabes que creo que me equivoqué al casarme, como tú tenías la razón de decirme que todavía no era momento, ahora te creo, ayúdame, ¿no? Entonces, problema, ¿ah? Entonces aquí tenemos que fortalecer como parte de la contrarrevolución, ¿no? Cultural, fortalecer esta parte, ¿ok? Y el otro punto, para ir terminando, ya vamos acelerando un poco, la violencia es unidireccional, el hombre es el problema, el machismo. Sí, hay casos y hay muchos casos, no vamos a decir que no, pero también hay del otro lado, ¿no? Y hay un tema que manejo, resolución de conflicto, que todos los conflictos tiene dos actores, ¿ya? El que inicia, el que continúa, el uno es activo, el otro pasivo, el otro... Hay una interacción, ¿ya? Son provocados por dos actores. Y no van a negar que también hay mujeres que están lastimando o golpeando también a sus esposos y dejándole veneno en el café o en la sopa y matando también. Hay casos, pero esto no lo muestran, ¿no? Entonces está dentro de su diccionario o lenguaje, ¿no? Cambiaron del crimen que decían, "No, que hubo un crimen, es una persona de mujer, ¿no? De sexo mujer, femenino, de sexo masculino, ahora no, es un feminicidio, pero cuando un hombre muere no dicen es un masculinicidio, ¿ok? ¿Por qué? Porque no les conviene, así de simple. Entonces, ¿qué defendemos? Defendemos la vida desde su concepción, ¿no? Como parte del programa Unidos por la Familia, ¿no? Defendemos la familia natural compuesta por una mujer, padres e hijos, ¿no? Por supuesto, hay situación de que una mujer asume el rol a veces de padre, no es igual, pero tiene la valentía de hacerlo, es una familia, ¿no? Y esto da para ampliar en otros talleres también, ¿no? Defendemos la fe y la libertad de culto, cada persona es dueña de cultivar su fe, de creer en la iglesia que él quiera o ella crea, eso es algo personal, ¿ok? Defendemos la propiedad privada, a cada persona le cuesta, ¿no? Tener lo que tenga, ya sea por herencia o porque se compró, sacó una lotería, total, es de él o de ella, no tenemos por qué nosotros invadir eso. Les digo esto porque, por ejemplo, en mi país, en nombre de los interculturales, están invadiendo las propiedades, las tierras y se están adueñando y el gobierno no hace nada, al contrario, más bien, los defiende, ¿ok? Complicadísima la situación, ¿ok? Defendemos la constitución y la soberanía de cada país, ¿no? Defendemos los derechos universales, ¿ok? La libertad, la democracia. Entonces, estos son puntos para poder hablar también, pero basado en estos puntos también podemos nosotros hacer la contrarrevolución cultural, ¿ok? Entonces, parte de la contrarrevolución cultural es que hacemos un llamado a fortalecer, a defender y a promover la familia desde sus bases, y por eso con el programa Unidos por la Familia, respaldado por la Family Peace Association, estamos haciendo muchos talleres, muchas charlas, muchos foros. Ahora mismo me encuentro acá en Paraguay porque este sábado tenemos el segundo foro Unidos por la Familia, donde viene Nicolás Márquez de Argentina, está el profesor Hugo Vera también de acá de Paraguay, Miguel Quesada de Chile, para dar estos temas del rol de la familia en la batalla cultural, para defender a la familia, ¿no? Para promover los principios y los valores, ¿ok? Entonces, venimos ya desde un par de años trabajando con estos personajes que nos están apoyando, nos han ayudado, algunos siguen ayudándonos y otros están desde su área, desde su país, haciendo y promoviendo este tipo de educación para poder fortalecer la familia, ¿ok? Dentro de eso, como resultado de esta contrarrevolución, hemos sacado una declaratoria el año pasado, donde han habido muchas personas que han firmado esta declaratoria para defender a la familia, defender al matrimonio de hombre y mujer, ¿ok? Y a través de esto, por supuesto, vamos poco a poco generando conciencia, llamando a más personas a que se sumen a esta contrarrevolución que consiste en hacer algo contrario a lo que ellos hacen. No es que nosotros contra revolución hacemos una revolución y vamos y nos estrellamos contra ellos, ¿no? Como por ejemplo en este mes del orgullo gay salen a manifestar, entonces todos nosotros, las parejas heterosexuales, la familia, salimos también en marcha y nos confrontamos. No, 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 eso no es la contrarrevolución, ¿ya? La contrarrevolución es hacer lo contrario de lo que ellos hacen. Si ellos promueven odio, promovamos amor. Si ellos quieren hacer un desorden de poner Dios por debajo y que el hombre es superior a eso, nosotros pongamos el orden o restablezcamos el orden o mantengamos nuestra cosmovisión de que Dios es primero, los principios, ¿no? Y así, ¿no? Si ellos dicen que la naturaleza o el animal tiene mayor valor que el ser humano, entonces nosotros defendamos al ser humano como una persona, por supuesto, de verdadera identidad natural, que le corresponde un rol de cuidar y proteger la naturaleza, ¿ok? Y así entonces, hacer lo contrario a ellos significa también defender
los valores y los principios que hasta ahora nos han dado un resultado de alegría y de felicidad, ¿ok? La familia es la parte más preciosa y más sagrada. Así haya un golpe de estado como el que intentaron hacer entre comillas, porque hay un juego que está viendo entre el gobierno y no sé si han visto esa noticia en mi país de Bolivia ayer en la noche, en la tarde creo, ¿no? Así haya un golpe de estado, así haya una crisis económica, pero a lo largo de la historia hemos visto que la familia tiene el aguante, tiene la resistencia, tiene la fuerza de salir adelante, ¿ok? Pero si nosotros no la cuidamos, no la protegemos, se nos va a debilitar, ¿no? Y al final desaparece la familia, desaparecemos nosotros como seres humanos. Ya esta ideología de género es una autodestrucción de la humanidad y no nos damos cuenta, ¿no? Y la evidencia sería, ¿no? Por ejemplo, como dicen algunos de la batalla cultural, a ver, entonces todos ellos que promueven esto y que dicen que funciona, llevémoslos, recolectemos dinero de diferentes lugares, todas partes, y llevémoslos que vivan a ver en una isla ellos, ahí, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo sobreviven, a ver si pueden superar unas 2 generaciones, 3 generaciones. Obviamente no van a superar, casándose entre hombres, entre mujeres, la vida va a terminar con ellos mismos y listo, desaparecen. Y bueno, no es que me lo sé todo también. Les pido que ustedes puedan fortalecer esta charla que han tenido viendo en YouTube, por ejemplo, Agustín Laje, Pablo Muñoz, César Vidal, el padre Javier Pereira, si no me equivoco, de Argentina, ¿no? Muchas gracias entonces.